Fisiología del ganado vacuno. El mecanismo del consumo de alimento. Los bovinos y equinos son herbívoros. Los bovinos son rumiantes y tienen 4 estómagos a diferencia de los equinos que solo tienen un estómago. Los equinos cuentan con dientes incisivos en el maxilar inferior y superior, a diferencia de los bovinos que no tienen dientes incisivos en el maxilar superior. Los vacunos enrollan los pastos con la lengua y lo introducen en la boca, posteriormente lo corta con los dientes incisivos del maxilar superior e inferior, razón por la cual no pueden consumir pastos cortos. Los ovinos y equinos cortan el pasto con los dientes incisivos inferiores y superiores, lo que les permite consumir pastos cortos. Los vacunos son capaces de consumir cantidades grandes de pasto en lapsos de tiempo corto. Posteriormente los vacunos descansan y rumian el pasto hasta digerirlo. En cambio los equinos mastican y mezclan el pasto con saliva con el fin de mejorar la digestión, lo que le demanda más tiempo para el consumo del pasto. Estómago del ganado vacuno. Los animales monogástricos o con un solo estómago, como los porcinos, seres humanos y otras especies, digieren los alimentos gracias a las enzimas y movimiento estomacal. Los animales poligástricos o rumiantes como el ovino, caprino y bovinos cuentan con 4 estómagos, aomaso, maso, retículo y rumen. El acto de la rumia consiste en regurgitar los alimentos que los animales han consumido, para realizar la mezcla con la saliva y masticarlos, con el fin de reducir las partículas y exponer a los carbohidratos en la fibra, para realizar una fermentación bacteriana que es realizada por los microorganismos que habitan en el estómago, para aprovechar de forma eficiente los nutrientes de los vacunos. La digestión de los alimentos. El rumen tiene la capacidad de almacenar hasta 200 litros. El rumen cumple la función de la fermentación-digestión de los alimentos hasta un cierto grado, gracias a los microorganismos que en él habitan. Posteriormente el alimento se devuelve a la boca para que se cumpla el proceso de rumiado. El bolo alimenticio unificado con la saliva es transportado al segundo estómago, con el fin de avanzar en la digestión, y después al tercer estómago. Como paso final, en el cuarto estómago los nutrientes se absorben. En el proceso denominado rumiación se transporta al rumen de 90 a 180 litros de saliva, que cumple la función de regular la acidez del rumen y también brinda el ambiente para que los microorganismos puedan realizar su función de forma satisfactoria. Los vacunos cuentan con un sistema complejo de digestión que permite aprovechar de forma eficiente los nutrientes de los alimentos, incluso los de baja calidad nutricional.